Ya, gracias por recordarme. Ok, Lively Puffin, Capitán Cóndor. Entonces, identifiquen el rótulo correcto. Muy bien, justamente estábamos viendo la matriz mitocondrial, ¿verdad? Aquí podemos mostrar en el contenido justamente el 4 era la matriz mitocondrial. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. Otra vez identificar. ¿Mm? ¿Ya? Esa es cortita. Bien, DNA. Fíjense qué es lo que estábamos viendo. Tenemos DNA, marcando acá. ¿Okay? El 1 es una cresta mitocondrial, ¿verdad? El 2 es la membrana externa. El 3 también es una cresta mitocondrial. ¿Mm? El 1. El 1 realmente se corrió un poco el rótulo, tendría que estar marcando la membrana interna ahora que lo veo. Pero bueno, nada que hacer con eso. La Equipuffin sigue a la delantera. ¿Verdadero o falso? La respiración celular es exclusiva de las células animales. Acuérdense que quienes tuvieron el error, acuérdense que las células vegetales también tienen mitocondrias, también respiran. ¿Mm? Entonces, la fotosíntesis y la respiración son, podríamos decir, complementarias, pero una no reemplaza a la otra. La glipafen parece que, vamos, contundente. ¿La glicólisis ocurre de dónde? ¿Dónde ocurre la glicólisis? Fíjense, qué interesante. La glicólisis, ok, va. La glicólisis es la primera parte de la degradación de la glucosa, ¿verdad? Esta es la glucosa que entró al citoplasma, ¿m? Y que va a ser degradada. Y es el tipo de metabolismo de glucosa que no requiere oxígeno, ¿ya? Entonces, esto ocurre en el citoplasma y el producto de la glicólisis, el piruvato, es el que ingresa a la mitocondria, ¿ya? Entonces, esta parte es la que tenemos, la que ocurre en el citoplasma, y uno de sus productos, el piruvato, puede ser modificado a lactato, ¿ya? Y de ahí viene un poco ese mito de que cuando haces ejercicio lo que te duele es el lactato que se acumula en tus músculos, que no es cierto, ¿ok? Pero se pueden acordar de ello por esto. ¿Mm? En las crestas mitocondriales o en el espacio intermembrana, ahí lo que vamos a tener son otros mecanismos, ¿ya? Y en la matriz mitocondrial lo que vamos a tener es el ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas respecto a esto? Vamos a la siguiente. ¿Ya? ¿Cuáles son productos del ciclo de Krebs?
¿qué se produce en el ciclo de Krebs? Excepto, ¿cuál de estos no se produce en el ciclo de Krebs? Fíjense lo siguiente. El ciclo de Krebs no produce ATP. El ciclo de Krebs nos entrega los electrones altamente energizados para pasar a la cadena transportadora de electrones. Y de la cadena transportadora de electrones haremos lo que es la gradiente de protones. Y de ahí obtendremos ATP. ¿Ok? Entonces, el ATP no es un producto, ¿no?, del ciclo de Krebs, ¿no? En cambio, el GTP sí. El GTP, sí se produce un GTP. Un GTP. ¿Ya? Los principales productos son NADH y FADH. Estos son los principales productos del ciclo de Krebs. En la fotosíntesis, el oxígeno es algo, mientras que la respiración es otra cosa. El oxígeno es aceptor, por la respiración es donante de electrones. Este estuvo cortito. Fíjense que el oxígeno es utilizado para recuperar los electrones de los pigmentos fotosintéticos, ¿ya?, de la clorofila y otros pigmentos. Y en la respiración lo requerimos para aceptar los electrones de baja energía. ¿Mm? Por eso que al aceptar estos electrones produce agua. Y acá lo que tenemos es justamente la hidrólisis. ¿Mm? Lively Puffin sigue a la delantera en todo caso. Algunas células pueden hacer fermentación en ausencia de ¿qué? En ausencia de glucosa, de agua, de oxígeno o de luz. En ausencia de oxígeno, exactamente. La fermentación es un proceso mediante el cual la célula recupera NAD para poder seguir obteniendo ATP en la glicólisis. ¿Okay? Es un proceso agregado a la glicólisis. ¿Ya? Entonces es un proceso parecido a la respiración, ¿sí?, pero es en ausencia de oxígeno. O sea, solamente es glicólisis. ¿Sí? Por eso es que requiere glucosa. El agua no juega ningún papel, ni la luz juega ningún papel en esto. Sunny Penguin acercándose a la glicol. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora de electrones en las mitocondrias? En la membrana interna. Y vamos a ver por qué es importante que está colocada ahí. Porque hacemos la diferencia de potencial entre la matriz y el espacio intermembrana. Por eso es que es importante esa posición, porque esta es la que genera, la cadena transportadora de electrones es la que genera esta diferencia. ¿Mm? ¿Qué papel cumple el oxígeno? Esta la acabo de decir. Acuérdense que el oxígeno entra a la respiración como agua. O sea, entra a la fotosíntesis como agua,
sale como oxígeno después de haber donado sus electrones en la fotosíntesis. En cambio, el oxígeno sirve de aceptor de los electrones una vez que estos han pasado por el transporte ¿cómo se llama? Por la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Por eso es que requerimos un aceptor de oxígeno, de electrones. ¿Cuál es el efecto directo que logran transportando los electrones? Fíjense que el efecto directo, ¿ok? El efecto directo es establecer la gradiente de electrones. ¿Mm? Reducir NAD, reducir NAD quiere decir que es entregarle electrones al NAD, ¿verdad? Sacarle, perdón, sí, entregarle electrones al NAD. ¿Mm? En cambio, lo que estamos haciendo en el, ¿ok? Lo que estamos haciendo en el transportador de electrones es quitarle electrones al NAD. Entonces lo estamos oxidando. ¿No? Fíjense que producir ATP es lo que ocurre después, en base a la ATP sintetasa. En cambio, establecer la gradiente de electrones, de protones, perdón, es justamente. ¿No? Sí, no sé por qué quedó ATP en dos colores. No sé. Creo que iba a poner ADP en una, pero bueno, está bien. ¿En qué resulta la beta oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias? Acetil-CoA. Fíjense que el acetil-CoA va a ser el que ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ya? El piruvato ingresa a la mitocondria desde la glicólisis, ¿okay? Y rápidamente es degradado, ¿okay?, a acetil-CoA. ¿Mm? Y este es el que ingresa al ciclo de Krebs. La glucosa ingresa a la célula y es degradada a piruvato para después ser degradada nuevamente a acetil-CoA. ¿Mm? Benjamín, si te va mal, tienes que revisar los conceptos. O sea, es una manera de no tiene un costo esto. ¿Mm? ¿Ya? Tienes que revisar cuáles son los conceptos y los procesos. Bien. ¿Dónde se encuentra la cadena transportadora de electrones en los cloroplastos? Exacto. ¿Okay? A diferencia de la mitocondria, la cadena transportadora de electrones se encuentra en la membrana del tilacoide. ¿Ya? Los tilacoides, en el interior del tilacoide, presentan una concentración de protones muchísimo más alta. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la mitocondria, que podemos tener esa diferencia de potencial entre la matriz y el espacio intermembrana, pero que es una diferencia de potencial que no generaría daño. En cambio, en el tilacoide, el interior del tilacoide está directamente ácido. ¿Mm? ¿Ya? La cadena transportadora son proteínas de transmembrana, entonces nunca van a estar en la matriz. ¿Ya? La matriz no tiene membrana en sí, entonces no pueden ubicarse en ese lugar. La membrana externa del cloroplasto es bastante permeable, lo mismo que la de la mitocondria. Y la membrana interna del cloroplasto no cumple la misma función que en el caso de la mitocondria. ¿Mm? Vamos a la siguiente. ¿Qué compone el complejo antena?
Muy bien, justamente. El complejo antena es el captador de energía, ¿ya? Entonces está compuesto de clorofila y de otros pigmentos, ¿ya? Está presente dentro de los cloroplastos. Los cromoplastos, no estoy seguro si existen o si los inventé nomás tarde por la noche. Este, y los transportadores de protones son otra cosa. ¿Mm? Transportador de protones vendría a ser la cadena transportadora de electrones en la medida que hace transporte, pero también son medio inventados eso. ¿Mm? Wonder Micrat, muy bien. La fijación de carbono es una reacción catalizada por la enzima favorita de todos los que dieron la PSU hace 3 años. Qué terrible, profe, esa pregunta. Fue un meme nacional que si la respondemos mal, va a Trauma. ser... ¡Oh! Ni siquiera me acuerdo de esa pregunta. Creo que fue el 2019, de hecho, la prueba. Ah, ya. ¿Fue del 2019 esa? La Rubisco. ¿Ok? ¿Por Fue qué la del 2018, profe. 2018? Yo la vi cuando Bueno, salió tenemos el video. ¿Por qué es tan importante la Rubisco? Es la enzima más abundante del mundo. Es la enzima más abundante porque es una enzima que no es particularmente rápida, más bien muy lenta, porque lo que hace es bastante difícil. ¿Mm? Bueno, tirando, yo creo, Daniel, más bien dependiste ahí de tu, ¿cómo se llama? De lo que tendría que ser el inconsciente. Habrás escuchado de ella. Ok. Dentro del espectro de luz, ¿cuáles son las longitudes de onda menos aprovechadas por las plantas? Fíjense que, ¿por qué vemos que las plantas son verdes? Porque esa es la longitud de onda que nos reflejan, o sea, es la longitud de onda que ellas no absorben, ¿ya? Entonces, reflejan esa luz, aprovechan las luces en amarillo y rojo y las luces en azul y ultravioleta. ¿Mm? Aquellas plantas que vemos eh, cuyas hojas tienen un tinte más rojizo, son plantas que aprovechan más este espectro de luz. ¿Mm? La primera vez que había preparado esta pregunta no había correspondido los colores con las respuestas y yo solito me confundí. Los productos de la fase clara de la fotosíntesis, ¿cuáles son? Fíjense que GTP, NADH y FADH son los productos del ciclo de Calvin. ¿Ya? ATP y NADPH son productos de la fotosíntesis. Fíjense que el NAD acá es NAD fosfato. ¿Mm? Entonces, esto es lo que les va a marcar de que es producto de la fotosíntesis, porque el NADH es más producto de metabolismo mitocondrial. ¿Mm? Y la última. Fíjense que, exacto, la fotosíntesis, el ciclo de Calvin, lo que nos sintetiza son precursores para sintetizar glucosa, ¿ya? Y eso es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Mm?
¿ok? La sacarosa, ¿ok? La glucosa 6-fosfato son 2 gliceraldehídos 3-fosfato. ¿Mm? Sacarosa es producto de la glucosa más la fructosa. Y la ribulosa lo puse de puro distractor. Ok, vamos al podio. En tercer, Radiant Code. Segundo, Wonder Micrat. Y primero, Lively Puffin. Muy bien. ¿Se pueden identificar? Ujú. Yo soy Lovely Puffin. Muy bien. Muy bien. Ok. Aquí vemos cuáles son las partes que tuvimos más errores, ¿verdad? Fíjense, entonces, esto es un distractor típico, que vemos que las plantas son verdes y pensamos, por lo tanto, que usan el color verde. No, justamente lo contrario. ¿Ok? La fase oscura, en la fotosíntesis del ciclo de Calvin, resulta en la formación de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Mm? Y sí, mucha gente se confundió pensando en la glucosa. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Acuérdense que, pero ¿cuál son excepto los productos? Aquí hubo gente que se confundió. ¿Alguien se confundió y escribió el incorrecto? Puede ser, ¿eh? No, no se preocupen. A mí me pasa también de leer muy rápido y confundirme. ¿Ya? Ok. Mm, Vamos a ver eso ahora en clase. ¿Dónde está la cadena transportadora? Ok, fíjense que las cadenas transportadoras nunca van a estar en la matriz, ¿verdad? Porque la matriz no tiene membranas. Entonces, estas son proteínas de transmembrana. Las membranas externas de la mitocondria y del cloroplasto son sumamente permeables. Entonces, eh, vamos a ver que justamente parte del problema es que, no es que el problema, no cumplen esa función, ¿verdad? Los productos de la fase clara de la fotosíntesis, NADPH y ATP, ¿sí? ¿Dónde ocurre la glicólisis? En el citoplasma celular. Y esta era más difícil. Esta le tengo que dar más tiempo, yo creo, para que la puedan leer con calma. Bien. Solicitar opiniones. Ya habíamos visto esta materia, profe. O sea, la idea es que la revisaran antes de la clase. Por eso es que tenían el video y el paper. ¿Mm? Profe mandó el video de un niño, que ese niño yo lo veía para biología en el liceo, como el primer video que mandó, o sea, el primer video que estaba, y es maravilloso, me alegró mucho, muchas gracias, profe. Fue inconsciente, pero me alegró mucho. Entonces, bien. Por el momento, el Kahoot está abierto hasta hoy día, los que les había mandado ayer, pero los voy a modificar para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Para que lo puedan seguir utilizando. ¿Mm? Eh, y voy a ver si les puedo agregar algunos cuantos Kahoots más. Eh, son, eh, ¿cómo se dice? Son muy entretenidos, solamente que son harto trabajo generarlos, ¿ya? Bien. Voy a dejar de compartir un segundito.
Ok, entonces hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la bioenergética, ¿verdad? O sea, una diferencia fundamental entre la célula y el conjunto de moléculas que la componen es justamente esta organización que representan respecto al medio, ¿verdad? Observamos que las células mantienen un mayor grado de orden. ¿Ok? ¿Cómo es que mantienen este orden? ¿A qué se refiere con este orden? ¿Mm? Porque esto va en contra de una ley de la termodinámica, ¿verdad? O sea, nosotros vemos que las células mantienen mayor orden, ¿mm?, cuando la tendencia siempre es al aumento de entropía. ¿Cómo es que se mantienen las células? ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna idea? Comida. Comida, sí. Entonces, tenemos un punto acá importante. La comida es cierto. ¿Mm? Ahora, hay algunas células que ocupan la fotosíntesis, o sea, podríamos decir que comen sol, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo las células? Las células cuando se alimentan, lo que hacen es que aumentan su orden propio a costa del orden de las cosas que las rodean, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que la entropía del sistema, ¿ok?, la entropía de todo el universo aumenta, ¿sí? Podemos pensar que dentro de la célula aumenta el orden, ¿verdad? Que la entropía aquí disminuiría. Pero lo que tenemos que considerar es la entropía de todo el universo. Y entonces la entropía del universo aumenta y por lo tanto estos son fenómenos que pueden ocurrir termodinámicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Bueno, a principio cero de la termodinámica, dos sistemas en equilibrio entre sí, en equilibrio con un tercero, entonces los tres están en equilibrio, ¿ok? A igual a B, B igual a C, A igual a C, ¿verdad? Así de simple. Pero la primera ley, la energía en un sistema aislado es constante. Este es el principio de conservación de la energía. Entonces la energía se transforma de un tipo de energía a otra, pero no se destruye, no se crea ni se destruye, ¿sí? Si vemos la cantidad de energía en esta transformación, la energía antes y la energía después es la misma cantidad de energía, pero pueden ser energías de característica distinta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, está el ejemplo de cómo puedes cocinar, si esto fuera cierto, tú debieras poder cocinar un pollo a punta de palmada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú das una palmada sobre un lugar? ¿Qué es lo La que energía se Energía. disipa como sonido. como sonido una parte y la otra parte como calor? Lo hicieron en TikTok, ¿Mm? pegar un pollo. Claro. Entonces, ¿mm?, tienes que transferir la energía. Y una manera de transferir la energía es a golpes. No es una manera muy eficiente, ¿ya? Pero es una manera. Entonces tú lo que estás haciendo es una transformación de energía. ¿Mm? Transformando energía cinética en energía calórica. ¿Mm? La segunda ley, ¿mm?, es que el calor nunca fluye desde una zona más fría a una más caliente, ¿ya? ¿Ok? Y eso ustedes lo saben, o sea, si tengo frío y voy y me arrimo a una piedra que está helada, no me voy a calentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para intentar calentarme si tengo frío? Arrimarme a algo que esté caliente, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que el calor no fluye de una zona fría a una más caliente. Esto nos habla de lo que es el decaimiento de la energía, ¿ok? Que hay una cantidad de energía previa y una cantidad de energía mayor. ¿Mm? ¿Cuál es este YouTube que sugieren, Ese Sebastián? es el video del tipo que cocinó un pollo pegándole. Ah, ok, de ahí lo voy a mirar. Déjame copiarlo para poderlo ver y a ver después. Eh, después lo veo. Mándamelo por
WhatsApp, por correo si puede, ¿ya? Que aquí se Lo me voy a dejar en el foro. Ya, muy bien. Ok. La segunda ley de termodinámica es que cuando tenemos una transformación de energía, hay un porcentaje de esa energía que se disipa al medio en forma de calor, ¿ya? Entonces, si bien no se perdió la energía, sí se disipó parte de esta energía. Entonces, esta energía es lo que llamamos entropía. Y les sugiero ver el video sobre la entropía, o sea, cómo vemos que los sistemas tienden a ir a los sistemas de mayor probabilidad. ¿Mm? Esto, en general, la gente habla de que aumenta el desorden del sistema. No es preciso eso, ¿ok? No es preciso. Si pueden, vayan a ver ese video que les subí sobre entropía, es muy entretenido, ¿no? Y explica bien el concepto, ¿ya? Vale, y la tercera ley, en la medida que los sistemas se aproximan al cero absoluto, todos los procesos se detienen. Lo cual en biología, fuera de que vayamos a congelar células para algo, no es muy relevante, ¿ok? Pero ustedes se fijan, en nitrógeno líquido podemos congelar a menos 80 grados, pero menos 180 grados, y eso hoy en día nos permite guardar óvulos, embriones, espermios, ¿ya? Para uso posterior. Ahora, fíjense una pregunta. Hoy en día, con todos estos sistemas de búsqueda de DNA, una persona que es producto de una inseminación artificial con un donante anónimo puede encontrar a su padre. Ese padre está obligado a cederle parte de su 10% para, como manutención. No sé, preguntémonos. Ok, entonces, la organización celular y los principios de la termodinámica se cumplen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La termodinámica se aplica, ¿no? Y vemos justamente que es cierto, la célula como sistema aumenta su orden, pero no es un sistema aislado, sino que está metido en todo el universo. Entonces la entropía de todo el universo aumenta, ¿ya? Y esto lo vemos muy claramente en el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es que yo tomo moléculas complejas, proteínas, azúcares, nucleótidos, y los degrado hasta moléculas mucho más sencillas. ¿Mm? Y en esto hay una pérdida de calor. Y ese calor justamente es un aumento de entropía, ¿verdad? Y yo reservo algunas maneras de usar energía para realizar lo que ahora es el anabolismo, ¿ya? Ustedes se fijan entonces que moléculas que eran de una estructura ahora cambiaron y son otras. Son mis moléculas ahora, ¿verdad? Pasaron de ser las moléculas de la manzana a que las degradé, a que las hice mías. ¿Mm? ¿Sí? Y ese transporte de energía ocurre justamente a través del ATP, ¿ya? Que funciona como este carrito que trae energía de un lado hacia el otro. ¿Ya? Se fijan, esta reacción de acá, esta reacción catabólica, acá tenemos los reactantes y acá los productos. Se fijan que la diferencia de energía entre los reactantes y los productos, este delta G que vemos acá, es un valor negativo. ¿Mm? Esto quiere decir que entregan energía, ¿ya? Esta reacción tiene un valor negativo en términos de energía porque entrega energía, ¿sí? Entonces ustedes ven la energía de los reactantes al inicio y la energía de los productos al final, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer la diferencia? Bueno, la energía de los productos menos la energía de los reactantes, y esto me va a dar un valor negativo, ¿verdad? Y ustedes pueden ver que en el catabolismo la cosa es al revés. Los reactantes tienen menos energía que los productos, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener yo esta energía? Lo que yo hago es que acoplo una reacción de este tipo con una reacción de este, que ocurren las dos en conjunto, ¿ya? Entonces, una clásica reacción de este tipo es ATP degradándose a ADP, ¿ya? Y por eso siempre tengo reacciones
de hidrólisis de ATP ocurriendo en conjunto con reacciones que van a ser síntesis. ¿Sí? Y eso justamente va a hacer que en total la energía, ¿ok?, de la reacción total, la suma de ambas reacciones, la energía termine con una liberación de energía hacia el medio. Es decir, que el delta G de la sumatoria sea un valor de entrega, es decir, un valor negativo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? ¿O ya los confundí bien, confundidos? Un poquito. ¿Sí? Profe, Ujú. si la energía disminuye es porque donó energía. Si la energía aumenta es porque alguien le dio la energía. Claro, si tú tienes acá el reactante y acá el producto, para llegar de aquí hasta acá, te fijas que acá tienes la escala de energía, ¿verdad? De alguna manera tienes que obtener esta energía para llegar acá, ¿verdad? ¿Te fijas que acá estamos en el tiempo? ¿Sí? Ya. Fíjate que acá tenemos los reactantes y aquí los productos. ¿Mm? ¿Necesitas adquirir energía de algún lugar para llegar de aquí hacia acá? No, No, ¿verdad? Entonces, esto es como el ascensor. Si esta de acá está bajando, ¿ok?, ¿qué pasa si tiro un cable hacia la otra? O hacer que la suba. otra sube. Exacto. Entonces, cuando las acoplo, hago esto. Pero para que esto ocurra, ¿pueden pesar lo mismo ambas? ¿Pueden estar en el mismo peso? ¿O tiene que ser un poquitito más pesada esta, la que baja? Una debe de pesar más. ¿Verdad? Tiene que ser un poco más pesada porque tenemos que hacer esta diferencia. Y mientras más pesada es esta, más rápido esto ocurre, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo aquí es justamente acoplando las reacciones que tienen liberación de energía, es decir, las que bajan de energía, a las que tienen que requerir subir energía. ¿Mm? Por ejemplo, para sintetizar una proteína, ¿verdad?, tengo que unir aminoácidos, ¿verdad? ¿Eso será un proceso que requiere energía o que pierde energía? ¿Requiere? Requiere energía, exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que tenía el ribosoma justamente una capacidad de degradar GTP? Entonces, degrada GTP en la medida que va haciendo eso. ¿Mm? Ahora, cuando veamos ahora la glicólisis, la ruptura de la glucosa, ¿qué es lo que hace la ruptura de la glucosa? ¿Mm? Ese es un Lo- proceso que hace esto. Entonces le acoplo la fabricación de ATP, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso un poquitito más con más cuidado, ¿ok? Justamente se fijan que el ATP, el degradar ATP, es mucho más fácil, ¿m?, que sintetizarlo, ¿ya? Entonces vamos a necesitar una manera de estar formando esto. Este proceso de degradación de ATP ocurre en tal cantidad en sus células, las células de su cuerpo, que si tomáramos todo el ATP que se convierte en ADP de su cuerpo, serían 70 kilos diarios. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes están reciclando este ATP, ¿verdad? Constantemente. ¿Mm? Porque no es como que yo pierdo 70 kilos en el día, ¿no? Simplemente los convertí en ADP y después los volví a convertir en ATP. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos justamente cómo la fotosíntesis y la respiración son procesos complementarios, ¿ya? Ustedes pueden ver justamente que la fotosíntesis, ¿de dónde obtiene la fotosíntesis su energía? La fotosíntesis obtiene la energía de la luz, del sol, ¿ya? Plantas, algas y algunas bacterias ocupan esta energía para realizar este proceso, que es sacarle, ¿ok?, electrones al agua. ¿Mm? En otras palabras, ¿qué pasa cuando tú le quitas electrones a algo? ¿Qué le estás haciendo al quitarle electrones? ¿Lo oxidas o lo reduces?
¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo oxidas? No. Lo oxidas. La fotosíntesis está oxidando agua. ¿Mm? Y lo que haces con eso es este proceso que se llama la fijación del carbono. Este carbono está unido solamente a oxígeno. Y para pasar a ser entonces carbono orgánico, tiene que acoplarse a otros carbonos. Y ahí va a formar azúcares. ¿Verdad? Entonces, el desecho de esto es el oxígeno. Entonces, cuando alguien les pregunta qué producen las células con la fotosíntesis, lo que producen son azúcares. ¿Ya? El oxígeno es un desecho. Y fíjense que estas moléculas de azúcares y otras moléculas orgánicas ahora van a ser consumidas por por la mayoría de los seres vivos. ¿Mm? Y ahora lo que vamos a hacer es oxidar estos azúcares y obtener dióxido de carbono. ¿Mm? Y como esta oxidación es un proceso exergónico, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener energía. ¿Cómo estamos de hora? Porque creo que yo necesito hacerme un té. Bien. Voy a dejar esto encendido 5 minutos mientras me voy a ir a hacer un té. Ustedes pueden ir al baño, pueden tomar una pausa, reanudar la grabación. Entonces, acá podemos justamente ver cómo están correspondiéndose básicamente la fotosíntesis y la respiración. ¿Mm? Piensen que la fotosíntesis es una cosa que comenzó a ocurrir no desde el principio de la vida, sino que fue una revolución en términos bioquímicos aproximadamente hace 2,5 millones de años, 1.000 millones de años atrás. Esto cambió la atmósfera terrestre. La gran mayoría de los seres vivos no toleraban el oxígeno. O sea, para ellos era un contaminante. Y de hecho hay muchos seres vivos hoy en día que aún así sobreviven en ausencia de oxígeno. Sin embargo, este oxígeno en la atmósfera permite este proceso, que es la respiración. Entonces, fíjense, vamos de vuelta entonces a un proceso general, ¿ya? En el metabolismo. Aquí tenemos justamente, ¿se acuerdan? Este es un esquema simplificado de un esquema que vimos, ¿se acuerdan? Que eran montones de reacciones. ¿Sí? No sé si se acuerdan en la primera o segunda clase que hablamos del origen de la estructura de lo vivo. Y este es justamente simplificado. Y ustedes pueden encontrar el complejo en el paper de qué es la vida. Pero fíjense cómo tenemos que los alimentos, tenemos proteínas, polisacáridos, grasas, y justamente los vamos a degradar a sus componentes más esenciales, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos y glicerol. Y fíjense que en este proceso podemos obtener ATP, desde la glicólisis simplemente. Y ya la ATP, la glicólisis nos entrega piruvato, y aquí ya estamos obteniendo energía. Y hay muchos seres vivos que básicamente dependen de este proceso. La clásica que te dicen en el colegio, no, es que la glicólisis es muy ineficiente. Perdón, ¿ustedes conocen alguna AFP en la cual si tú pones 100 moléculas de azúcar, obtengas 200 moléculas de ATP? O sea, que obtengas un 200% de ganancia. No, ¿verdad? Ninguna. O sea, no es que sea ineficiente, es menos efectiva que lo que vamos a ver más adelante. Pero este proceso le alcanza a muchas células para vivir toda su vida. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que no tienen todo este sistema dependiente de la mitocondria. Y fíjense entonces que la glicólisis nos llevó a piruvato. El piruvato penetra a la mitocondria y es degradado a acetil-CoA. Y fíjense qué es lo que pasa con los aminoácidos y con los ácidos grasos. Todos convergen a este centro, que es el acetil-CoA. Y es el acetil-CoA después el que va a entrar al ciclo de Krebs
Y es el acetil-CoA también el que va a servir para la síntesis, ¿ok?, de aminoácidos, de monosacáridos y de ácidos grasos de la célula. ¿Mm? ¿Y qué es lo que obtenemos? En el ciclo de Krebs obtenemos poder reductor, es decir, obtenemos los electrones altamente energizados. ¿Mm? El ciclo de Krebs es un ciclo porque tiene distintas partes. A mí no me interesa que ustedes se aprendan el ciclo de Krebs paso por paso, ¿ya? Yo he visto algunos colegios que pasan esto paso a paso, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Mm? O sea, si ustedes estuvieran estudiando bioquímica, podría tener sentido, pero no lo están, ¿verdad? Aquí lo importante es justamente el NADH que se obtiene. Y ese NADH después va a ser utilizado en la cadena transportadora de electrones para generar una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial es la que nos va a producir el ATP. ¿Ya? Y esto es lo que llamamos la fosforilación oxidativa. Y de aquí se obtiene justamente el agua. Entonces tenemos dióxido de carbono, agua y amonio, que son los desechos del metabolismo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando ustedes comen y producen un desecho, lo que ustedes producen como desecho es lo que no pudieron digerir, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que no pudieron absorber y salió. Lo que es desecho metabólico, ¿ok?, de todo esto que sí absorbieron, es agua y dióxido de carbono y amonio. ¿Mm? Entonces, si yo quiero bajar 1 kilo de peso de grasa, lo que tengo que hacer es que esa grasa la tengo que metabolizar a través de acetil-CoA y liberar 1 kilo de grasa equivalente en agua y dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces tengo que lograr exhalar 1 kilo de grasa para poderla quemar mediante ejercicio. ¿Sí? Si ustedes quieren bajar 1 kilo de grasa solamente a punta de ejercicio. Bueno, entonces fíjense en la glicólisis. La glicólisis comenzamos con una molécula de glucosa, ¿ok? Y acá ocurre una pequeña... aquí es donde ocurre una inversión, ¿ok? Tú inviertes 2 moléculas de ATP en fosforilar la glucosa. Fíjense que ahora la glucosa te quedó una molécula que está prácticamente simétrica, ¿verdad? Que es esta fructosa 1,6-bifosfato. No necesito que se aprendan ese nombre, por favor, ¿ya? No se lo aprendan, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si yo ahora rompo por acá, por la mitad? Queda 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, ¿verdad? Y ahí tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y de ahí obtenemos justamente 2 ATP, ¿m?, de cada una, y un NADH, ¿sí? Y esto va a resultar en piruvato. Y este piruvato es el que va a entrar a la mitocondria. Se fijan que acá invertimos, se invirtieron 2 moléculas de ATP, se obtuvieron 2 moléculas de ATP de vuelta y 2 moléculas de ATP de ganancia. ¿Mm? Entonces, lo que sí es que se me está acabando el NAD porque voy produciendo NADH. ¿Ya? Entonces, en presencia de oxígeno, esto se va a ir a la mitocondria sin problema. ¿Mm? En ausencia de oxígeno va a haber que recuperar el NAD aquí. ¿Ya? Y para eso sirve justamente lo que es la fermentación. ¿Ya? Entonces, entramos a este organelo, la mitocondria. Es cierto que Lynn Margulis expuso eh, la idea de que esto provenía de un evento de endosimbiosis y presentó muy buena evidencia al respecto, ¿ok? Pero el mirarlas y pensar que eran bacterias había ocurrido 100 años antes, ¿ya? O sea,
Y no es extraño, porque ustedes cuando las miran al microscopio, se ven realmente como pequeñas bacterias. O sea, son muy parecidas a bacterias. ¿Mm? Ahora, no son bacterias, obviamente, pero tienen sus propios ribosomas, que veíamos que son del tamaño parecido a los ribosomas de bacterias. Tienen su propio ADN. ¿Mm? Y podemos reconocer esta estructura, ¿verdad? La membrana externa, la membrana interna, estas crestas mitocondriales, estos plegamientos, y la matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué sentido tienen estas crestas mitocondriales? ¿Qué creen ustedes que están, qué función cumplen? Creo que ahí pasaba Contacto. la cadena de electrones. Ya, acá vamos a tener justamente los transportadores de electrones, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitamos la cresta mitocondrial? ¿Por qué no es simplemente lisa aquí? Aumentar... Por lo general, cuando hay pliegues es para aumentar la superficie de contacto. Ujú. En este caso no solamente aumentas la superficie de contacto, aumentas la superficie que tienes disponible para utilizar. ¿Ok? Acá hay un proceso que es muy dependiente de la superficie, que depende de la membrana. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este fenómeno de aquí, se fija en el transportador. Este es un muy buen resumen, fíjense. Acá tenemos el piruvato y los ácidos grasos que llegan y ambos convergen en acetil-CoA. Obtenemos el ciclo de Krebs, de ahí se desecha el dióxido de carbono. ¿Ya? Y fíjense que el NADH ahora entrega los electrones a esta cadena transportadora de electrones. Y la cadena transportadora de electrones va a bombear protones al espacio intermembrana. ¿Mm? Entonces, imagínense que ustedes que esto fuera un carro de metro. ¿Ya? Y yo tengo acá 3 tipos encargados de sacar gente del metro. ¿Mm? Y los saca del metro. Y todos estos tienen que llegar a su oficina, ¿verdad? Entonces, para entrar de vuelta al metro, ¿qué es lo que les va a hacer el sistema que haga? Abrir las puertas. Van a tener que pagar para entrar, ¿no? ¿Mm? Tú tienes aquí un torniquete y el torniquete lo tienes que empujar para poder entrar. Y eso es justamente la entrada, se las cobran en convertir ADP a ATP. ¿Sí? Entonces, fíjense que el oxígeno está sirviendo como aceptor final de estos electrones que ya están desgastados. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que estábamos mostrando. Piruvato, transportador, ahí está 1, 2, 3 carbonos, degradado hasta acetil-CoA. Ácido graso, siempre transportados en el citoplasma en forma de ácidos grasos CoA. Ácido graso CoA se va degradando y va produciendo, ¿ok? Acetil-CoA y deja un ácido graso más corto y repite el ciclo. ¿Ya? Y este es el acetil-CoA, ¿ya? Acá tienen el grupo acetil, ¿verdad? Carbono, carbono. Y esto está unido por este grupo de azufre. Y fíjense qué estructura tiene este acetil-CoA. Tenemos esta zona adenina, ribosa, 2-fosfato. ¿A quién les recuerda eso? ¿A qué se parece? La estructura de fosfolípidos. ¿Cómo? Nucleótido. Nucleótido. A un nucleótido. Sí, Exacto. pues, pero ahí dice, pues, profe. Ahí dice. La cantidad de veces que dice que la gente no lee, créeme. Les cuento lo siguiente. En las pruebas siempre ha habido una figura que te sopla 1 o 2 preguntas de la prueba de este curso. Siempre. Y lo vemos y sabemos que es así y las dejamos, porque mucha gente ni mira. ¿Ya? Profe, yo tengo un enredo. ¿Mm? La mitocondria usa el piruvato y el piruvato se junta con el ácido graso y eso forma el acetil-CoA o puede usar uno o el otro. El ácido graso... Ah, espérame. ¿Tengo el esquema ese? No. Espérame un segundito.
Ay, si conecto la cámara va a ser más fácil, ¿verdad? Un segundito, ahora te explico con más calma, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un ácido graso, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un ácido graso? Un ácido graso es carbono, 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 carbono. ¿Sí? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces este es un ácido graso de 10 carbonos. ¿Sí? Y si tú le pones acá, tiene OH, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta aquí la cadena de carbonos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa para transportar esto en la célula? Esto es bastante incómodo, ¿verdad? Porque ¿cómo es esta estructura? ¿Es polar o apolar? Es hidrofóbica. ¿Mm? ¿Es polar o apolar? ¿Cómo son estos enlaces? ¿Polares o apolares? Esos son apolares. Exacto, ¿verdad? Ocupan todos los electrones. Ok, entonces tenemos apolares. Y esto nos formaría justamente una estructura de clatrato en el agua, ¿no? Difícil manejar un clatrato en el agua, es termodinámicamente poco conveniente, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Fíjense, si vemos el acetil-CoA. ¿Se fijan? ¿Qué características tiene acá? ¿Cómo se ven estos grupos de aquí? ¿Se ven muy polares esos carbonos de ahí? ¿Se ven muy polares? Se ven semipolares, ¿verdad? Tenemos algunas zonas polares y otras apolares. Si es una molécula que tiene zonas polares y zonas apolares, ¿cómo la llamamos? Anfipática. Anfipática, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos el CoA unido a un ácido graso? Vamos a tener justamente, ¿no? Déjame. ¿Va? ¿Están viendo la cámara o están viendo? La cámara, profe. ¿Cómo? Se ve la cámara. ¿La cámara? Ah, no, no, no. Se refiere entonces a la hoja. Eso es lo que estamos viendo, la hoja. ¿Estamos viendo la hoja? Ok. Ahora sí. Entonces, una cosa que va a ocurrir acá es que esto se va a unir al grupo CoA completo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Esto va a ser un ciclo de degradación en que otro CoA se va a unir acá. ¿Mm? Y esto va a salir como acetil-CoA. ¿Mm? Y este va a quedar ahora como un C8. ¿Sí?
y va a ser otra vez el ciclo, y van a salir nuevamente, y nos va a quedar ahora un C6, y así, C4. Finalmente 2 CoA, 2 acetil-CoA. Entonces, los ácidos grasos se van degradando hasta acetil-CoA. ¿Mm? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias, profe. Perfecto. ¿Dónde está chatear? Acá está chatear. Perfecto. Ok. Entonces, el CoA, si te fijas, entró el piruvato, también se degradó hasta acetil-CoA, ¿verdad? CH3, COA, acá tenemos acetil-CoA. Entonces, comenzamos con el acetil-CoA, una molécula de dos carbonos, y lo unimos con el oxalacetato. ¿Ya? Entonces, acá se produce una oxidación, y acá se produce justamente después una descarbonización, ¿ya? En alfa-ketoglutarato, y obtenemos, fíjense, más importante que otra cosa, NADH. Acá hay un error, esto no es concentración oxidativa. ¿Ya? Ahí tenemos justamente alfa-ketoglutarato. Entonces, fíjense que pasamos de una molécula de 4 carbonos a una molécula de 6 carbonos, a una de 5, a una de 4. Sacamos ATP, ahora tenemos succinato. Sacamos fumarato, malato, vamos sacando NADH. Entonces, fíjense, 6, 5, 4, y aquí seguimos 4, 4, 4, 4, 6, 6, 5, porque aquí perdimos el dióxido de carbono, 4, y aquí se siguen en 4. Y aquí, ¿qué es lo que vamos obteniendo? ¿Qué es lo que le estamos haciendo al quitarle electrones a estas moléculas? ¿Cómo se llama ese proceso de quitarle electrones a algo? ¿Están oxidando? Oxidación, exactamente. Oye, sí que con fosforilación oxidativa ahí, eso no me piace. Profe, ¿los electrones se liberan por medio de los NADH y eso? Claro. Ya. Porque, fíjate, los electrones, como no pueden estar libres sin ser un ion, ¿verdad? O sea, necesitas algún transportador de electrones. Entonces, justamente vamos acumulando estas moléculas, perdón, ese GTP no es de eso, ¿varte? Sofía, la idea es aprenderse los compuestos resultantes de cada reacción química, que tú te refieres, el isocitrato, el ketoglutarato, el succinil-CoA, no. Sí, ¿no? No. ¿Qué me interesa que sepas? Que aquí es donde se produce el dióxido de carbono en la respiración celular, y aquí es donde obtenemos justamente el poder reductor del ciclo de Krebs. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que todos los manejos energéticos son celulares? ¿Verdad? Ahora, si quisieran aprenderse esto, bueno, hay reglas mnemotécnicas, pueden buscarlas por ahí, pero no es lo que necesito que hagan, ¿ok? Porque fíjense qué es lo que va a pasar ahora. Acá tenemos entonces justamente la entrega del NADH a este complejo 1, y después de la entrega de este electrón energizado, tenemos el bombeo de protones. Y acá tenemos justamente el paso por el complejo 2, que pasa de succinato a fumarato. Fíjense que ese paso de succinato a fumarato que vemos acá, mediado por FADH, es el que estamos viendo aquí.
¿Mm? Graciosamente, si a ustedes les falta oxígeno, este es el proceso que más se detiene, ¿ya? Pero se fijan que aquí tenemos transporte de electrones hasta este complejo 3, que el complejo 3 le entrega electrones al citocromo C, que los entrega al complejo 4. ¿Se fijan qué es lo que va pasando con los protones que van siendo bombeados? ¿Cómo se va a generar, cómo va a ser la concentración de protones acá con respecto a la concentración de protones acá? Mayor. Acá va a ser mayor, ¿verdad? Cuando tenemos mayor concentración de protones, ¿qué es lo que estamos haciendo en términos de pH? ¿No está acidificándolo? Exacto, esta zona se acidifica y esta se va volviendo más básica, ¿verdad? Entonces, tenemos acá por un lado una diferencia de carga, ¿verdad? Positiva a negativo. Tenemos una diferencia de concentración, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿qué genera? Genera una diferencia de potencial. Entonces, cuando yo permito el ingreso de esto, voy a poder entonces cobrarle ese ingreso de forma de ATP. ¿Cómo estamos de hora? Chuata. Estamos un poquitito atrasados. ¿Ya? ¿Se fijan qué es lo que está pasando acá? ¿Mm? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo aquí es cargar una pila, ¿ya? Para después obtener ATP. ¿Mm? Acá ustedes tienen justamente esta enzima que es la transportadora. Entonces, déjenme ir a una de las animaciones porque eso realmente es tanto más claro en animación que... Bueno, siempre que puedan, echen una mirada a esto de BioVisions, ¿ok? All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles. Ojo, todas las células eucariotes contienen las mitocondrias, ¿verdad? Specialized functions. Mitochondria are double membrane organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy. Ok, fíjense, rápidamente repaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Un mosaico fluido, ¿verdad? Tenemos diferencia de estos fosfolípidos. Esta es la membrana interna de la mitocondria, la membrana externa está flotando, no estoy seguro cuál es adentro y cuál es afuera. Ahora lo vamos a saber. ¿Ya? Ok. Este es el espacio de la matriz mitocondrial y este es el espacio intermembrana. La membrana externa de la mitocondria está más abajo. Esa membrana, la membrana externa tiene poros, ¿ok? Es bastante permeable. En cambio, la membrana interna es extremadamente impermeable a iones. ¿Ya? Y en esta membrana interna tenemos una serie de proteínas embebidas en la membrana. Dije proteínas embebidas en la membrana y no. Ahí estamos. Ok, entonces aquí lo que tenemos es el complejo F0, F1. ¿Se fijan ustedes cómo la cantidad de protones que están acá van a obligar a esta zona de acá, al rotor, a girar? ¿Ya? Y eso, a su vez, ¿okay? Va a obligar a estas moléculas de ADP con un fosfato a estar tan juntos que están obligados a reaccionar.
Por lo tanto, esto lo que hace es que los obliga a formar ATP. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esta es la manera en que estamos tomando energía de esta gradiente de concentración y convirtiéndola en ATP. ¿Sí? Bien. ¿Se fijan cómo los protones fluyen y obligan a girar a este rotor? Y ese rotor tiene un cigüeñal. Okay. Ahora, la pregunta es cómo se estableció esta diferencia de concentración de protones, ¿verdad? Ya cuando la concentración es muy parecida, bueno, no gira más la... Okay. Y aquí está justamente lo que es las cadenas transportadoras de electrones. Fíjense que acá tenemos el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4. Y acá está el complejo 2. Entonces el complejo 1 y el complejo 2 van a alimentar con electrones al complejo 3 y ese al complejo 4. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? En la medida que pasan electrones desde aquí hacia acá, va a empujar justamente el paso de protones desde la membrana interna hacia la membrana externa. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque estamos llevando protones contra su gradiente de concentración. Esto equivale a sacar gente de un carro vacío del metro y pasarlos a la estación llena. ¿Ok? Entonces, ya ponemos. Fíjense qué es lo que va pasando. Nosotros tenemos nuestros electrones acá. Los electrones ingresan y comienzan justamente una cadena de caída, de transporte, hasta el citocromo C. ¿Se acuerdan que yo mencioné el citocromo C antes? Bueno, ahora lo vamos a ver. Fíjense, acá tenemos justamente el complejo 1. Y fíjense este electrón. Va a pasar de este aminoácido a este, a este, a este, a este, a este y a este. Entonces, en términos energéticos, este electrón viene muy energizado. ¿Y qué va pasando cada vez que salta de un lado a otro? ¿Qué pasa con la energía? Se va transformando, ¿verdad? Y eso va obligando justamente a arrastrar con este electrón a un protón. ¿Ya? ¿Qué carga tiene el electrón? Tiene una carga negativa, ¿verdad? Entonces, si yo estoy pasando cargas negativas de acá hacia acá, ¿qué es lo que va a pasar? Las cargas positivas de los protones van a seguirlos. Profe, estos electrones los da el NADH, ¿verdad? Exactamente. Ya. Ahí está el paso de un electrón de un centro de reacción al siguiente, ¿verdad? No se puede saltar centros de reacción, no puede saltar de acá hasta acá. Y ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo en términos de campo eléctrico. Entonces se dan cuenta que esto va generando un campo eléctrico. ¿Y qué es lo que va a hacer esto con los protones? Los va a obligar a pasar por aquí y a avanzar. Entonces ven cómo está bombeando estos protones desde el espacio interno, desde la matriz de la mitocondria, hacia el espacio intermembrana. Y aquí está el coenzimo Q, que recibe estos electrones
y los entrega ahora en el complejo 3. El complejo 2 hace lo mismo, ¿ya? Pero no tiene acoplado el transporte de protones como el complejo 1. Y entonces el coenzimo Q se lleva entonces estos electrones al complejo 3. Y en el complejo 3 tenemos nuevamente lo mismo, ¿verdad? Paso de electrones y transporte de protones. Y acá están siendo recibidos los protones por el citocromo C. ¿A alguien le suena el citocromo C? Que lo hayamos mencionado en otra clase. Respecto a la apoptosis, por ejemplo. Se fijan que ahí están los dos electrones que nos van sobrando. Nos tomamos los dos electrones y hacemos justamente un enlace parcial y se generan dos moléculas de agua. ¿Sí? Profe, ¿Mm? lo que pasa es que entonces siempre hay más protones en el espacio intermembranoso, no sé cómo se llama, que en la matriz, ¿o no? Sí. Ya. Y cuando el NADH dona su electrón, queda como NADH positivo. Como NAD. Como NAD, ya. ¿Y eso qué se queda en la matriz así dando vuelta o qué hace? Queda en la matriz, exacto. Y se vuelve a utilizar para el ciclo de Krebs. Ya, gracias. Bueno, y se fijan la cantidad de estos complejos que tenemos. Por eso es que tenemos toda esa superficie en la membrana externa de la mitocondria. ¿Sí? Profe, ¿Sí? que ese tipo de transporte, esas proteínas son como transporte acoplado. Podríamos tomarlo como una especie de transporte acoplado, sí. Profe, los protones en los complejos viajan en contra del gradiente y en el rotor a favor del gradiente, ¿o no? Exactamente. Los protones justamente acá los ves. En los complejos transportadores de electrones viajan en contra de su gradiente de concentración y en la ATP sintasa, ¿ok? Había un chiste muy fome por ahí. La ATP sintasa y la ATP contasa. No se lo copié. Fíjense que la ATP sintasa tiene esta capacidad de unir los protones y hacer girar este rotor. Y al hacer girar, eso justamente lo que obliga es que esto se convierta en ATP. Y podemos verlo si le ponemos una molécula al filamento de actina y podemos seguir el rotor. ¿Sí? Son las 10:07. ¿Les parece que nos tomamos 10 minutos o 15 minutos de descanso? Perfecto. Sí, Sí, profe. ¿Pueden ser 10 minutos o necesitan 15? 15, please, dice Darío. Ya, ok, 15 minutos entonces. Cumplían otra función, pero es lo mismo. Es lo mismo. Si te fijas, estamos haciendo, la función que cumplen es justamente entregar los protones a este espacio. Ahora, fíjate que el complejo 4 tiene un punto más, que es el que entrega el electrón al oxígeno. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos dos moléculas de oxígeno que recuperan esos electrones y forman moléculas de agua. ¿Sí? Esto es lo que llamamos agua metabólica. Es el agua que exhalo muchas veces. ¿Okay? Es el agua que sale como vapor de agua de la exhalación de nosotros. Hay muchos animales desérticos
que aprovechan esta agua como única agua a la cual tienen acceso. ¿Mm? Entonces, cuando comen un alimento, ese alimento puede tener un porcentaje de agua que puede ser muy útil, pero no es suficiente. Y esos animales aprovechan esta agua metabólica para sobrevivir. ¿Mm? O sea, hay animales que no beben agua nunca. ¿Ya? Las ratas canguro, por ejemplo, aprovechan el agua metabólica. ¿Mm? Y se Profe, fijan... ¿Mm? esa agua metabólica, ¿de dónde salía ese oxígeno? ¿De dónde sale el oxígeno? ¿No? No, no me acuerdo, no sé. Inhala, exhala. Ah, ya, ya, ya. Y los protones de hidrógeno de, como de la matriz y de todas esas cosas, ¿no? Claro, claro. Ahora, piensa, siempre que tú tienes una solución de agua, tienes protones disueltos en ella. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir pH. ¿Mm? ¿Cuál es la concentración de protones en el medio? ¿Mm? ¿Ya? Pero sí, puedes tomarlo como que son estos protones los que ocupa para producir el agua. ¿Sí? Ya, gracias. Y tengo otra pregunta. El ATP que se forma en el complejo 4, ¿verdad? Que es el rotor, Ese ¿o no, no? ese no es el complejo 4. Fíjate que el complejo 4 es este. El complejo 4, los complejos solo transportan electrones, ¿ya? Y bombean protones. ¿Mm? Y acá tenemos justamente la entrega al oxígeno. Pero la producción es en este complejo F0F1. Ah, ya. ¿Sí? Y entonces en el complejo que se produce el ATP, ese es el ATP que hay y que es como que se dice que es el proceso más eficiente porque hay más ATP, ¿o no? Ujú. Ya, gracias. ¿Ya? Hay una muy buena animación justamente de eso. ATP synthase is a molecular machine that works like a turbine. Ya, esta es la animación del Albers, ¿ok? Se fijan cómo los protones van entrando y van haciendo rotar el rotor. ¿Mm? Ya, ahí están ingresando y obligan justamente al rotor a rotar, valga la redundancia. ¿Ya? Fíjense que entra acá el protón y sale por este otro lado. ¿Mm? Y ese rotor que entra gira acá. Y fíjense que acá están el ADP y el fosfato que ingresan. Entró ADP y fosfato, lo movió y ahora tenemos ATP. ¿Sí? Entonces los protones van a favor de su gradiente electroquímica. ¿Mm? Y ahí fíjense cómo entra el ADP más el fosfato y se convierte en ATP. Fíjense que acá lo podemos ver a nivel de estructura. ¿Mm? Y se fijan cómo esto está girando. Y ese girar es visible. Si ustedes le pegan a esto un filamento fluorescente, lo podemos ver ocurrir. Ahí está ocurriendo. Si ustedes le pegan un palito fluorescente, un filamento fluorescente, fíjense cómo se ve. ¿Ven? Profe, ¿Sí? el ADP y el fosfato están en
la matriz, ¿o no? O sea, es como que están ahí libres, o por eso interactúan. Están libres en la matriz de la mitocondria. De hecho, Y la inter- mitocondria tiene un transportador de ADP y fosfato que los hace ingresar desde el exterior de la célula, de la mitocondria. ¿Sí? ya. Interactúan específicamente porque el rotor empieza como a funcionar. Exactamente. Ya. Mm. Bueno, acá pueden entonces ustedes leer un poquitito sobre esto para terminar, ¿ya? Pero ya vamos un pelito atrasados, así que nos vamos a la fotosíntesis del tiro, ¿ok? Bueno, la fotosíntesis, los primeros ejemplos son justamente estos experimentos, ¿no?, que hizo Joseph Priestley, en que ratón en burbuja de vidrio se muere, vela en burbuja de vidrio se muere, pero tanto la vela como el ratón en la burbuja de vidrio con una plantita aguantan más rato. ¿Mm? Piensen, esto era 1804. ¿Mm? Imagínense lo que era en ese momento. Esto es encontrar que el aire tiene una propiedad misteriosa que mantiene vivos a los seres vivos y que las plantas son capaces de, ¿cómo se llama?, de regenerar ese aire. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, acá tienen justamente las vías fotosintéticas, los heterótrofos, y tenemos justamente también por otro lado las reacciones de luz y la asimilación del carbono, moléculas de dióxido de carbono a moléculas, ¿cómo llamamos estas? Orgánicas. exacto. Orgánicas. Pucha, respondo con el micrófono apagado. A mí siempre me causa mucha gracia cuando alguien me dice, ¿y estos vegetales son orgánicos? Y sí, más vale, porque si no lo fueran sería re difícil comérselos, ¿no? Pero nunca me entienden el chiste, así que bueno, ya ni lo hago. Ya asumí que es muy ñoño el chiste. Entonces, fíjense que tenemos acá los cloroplastos. Y fíjense que los cloroplastos, a diferencia de las mitocondrias, son bastante más grandes. Se fijan que tienen de grosor el largo de la mitocondria. ¿Mm? Entonces, son organelos celulares mucho más grandes. Y por lo visto, son un endosimbionte derivado de cianobacterias. ¿Ya? Si es un endosimbionte, ¿qué esperarían encontrar ustedes? ADN. ¿Mm? Su propio ADN. Ya, exacto, ADN primero, ¿verdad? Ribosomas. Un endosimbionte de una cianobacteria, que es una bacteria. ¿Qué más esperaríamos que fuera característico de ella? Doble membrana, ¿no? ¿Cómo? Doble membrana. Mira, la doble membrana, como yo les decía, No sé. el núcleo tiene doble membrana y hay otros organelos. Entonces, Ajá. la doble membrana no es una evidencia demasiado fuerte después del DNA. Ribosomas Los 70 es. ribosomas, exacto. Los ribosomas son probablemente, ¿ya? Entonces, bueno, vemos que mitocondrias y cloroplastos se parecen, pero no son iguales. ¿Mm? No solo los cloroplastos son más grandes, sino que además vemos que tienen esta membrana interna extra, que es el espacio tilacoidal, que delimita el espacio tilacoidal. Y lo que vamos a ver es que en el interior de estos tilacoides, la concentración de protones es mucho más alta que la concentración de protones en este espacio. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Cosa, profe, podría repetir? Ujú. Vamos a... Se fijan que tenemos
la membrana externa del cloroplasto, la membrana interna y los tilacoides, organizados en granas. Y este espacio, en su interior tiene una concentración de protones muy alta. ¿Ok? O sea, es un espacio mucho más ácido. Y aquí lo que vamos a tener que hacer para entender la fotosíntesis es dividirla en dos. Por un lado, las reacciones lumínicas, que lo que nos genera son ATP a partir de ADPH, y por otro lado tenemos también la formación del NADPH, y tenemos por otro lado las reacciones oscuras, ¿ok? Entonces, fíjense el resumen del metabolismo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Fíjense que la luz actúa sobre estos complejos antena, ¿verdad? Y fíjense que el complejo antena de este fotosistema, que es el fotosistema 2, ¿qué es lo que hace? Toma la energía de la luz y transporta este protón al interior del espacio tilacoidal. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que degradar una molécula para esto, nos basta con la luz para aumentar la concentración de protones acá adentro. Y uno de los electrones que quedó de esto se utiliza todavía en este otro centro conversor para convertir NADP en NADPH. ¿Ya? Y se fijan que entonces, en la medida que este protón aumentó la concentración, en la membrana tilacoidal tenemos también la F0F1, que va a convertir esta mayor concentración de protones, ¿ok? Va a convertir esa mayor concentración de protones en ATP. Y ADP más ATP, o sea, NADPH más ATP, acá entramos a lo que va a ser el ciclo de fijación de carbono. Fíjense que estas reacciones acá son dependientes de luz. ¿Ya? Esa es la parte luminosa de la fotosíntesis. En cambio, la zona oscura es cuando esto ya ocurrió, y estas zonas de aquí no requieren de luz, que va a ser justamente activar una molécula para que pueda ser capaz de captar dióxido de carbono. Y esto es lo que llamamos el ciclo de Calvin. ¿Sí? Pero un segundito. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta este punto? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué dice que está entrando 2 moléculas de agua? ¿De qué? Ah, ok, vamos a ese. Vamos a un... La otra duda es que ¿de dónde saca el protón que entra al tilacoide? tilacoide. Ok. Sí. Piensa que aquí tú tienes acá una concentración, aquí tú tienes agua, ¿verdad? Sí. Ya. Esa agua dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo te dijera que esto tiene un pH igual a 7,4, ¿verdad? Y te digo que acá el pH es igual a 5. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta medida? ¿Tú sabes? Que afuera es básico y... Ya, ok. ¿no? Pero ¿por qué lo escribimos como pH? ¿Para qué nos complicamos? ¿Por qué no pongo ácido base nomás? Porque concentración de protones. Ajá. O sea, esto es igual a menos logaritmo en base 10 Sí. de la concentración De protones. de protones, ¿verdad? Sí. Y si esto nos da un valor de 5, ¿ya? Esto quiere decir, ¿ok?
¿Ok? Espérate, esto es un H mayúscula. ¿Mm? Esto quiere decir que yo tengo aquí, tengo que la concentración de protones es igual a 10 elevado a la menos 5. Molar. ¿Verdad? Sí. O sea, quiere decir que aquí tengo esta concentración, que tengo esa cantidad de protones por cada litro de agua. ¿No? Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, nos vamos a simplificar la vida acá. ¿Mm? Vamos a ponerle un 7 ya, para que no sea un enredo. Sí. 7 menos 7. ¿Sí? Sí. Entonces, es cierto que tengo una gran diferencia de protones entre una y otra, ¿verdad? Pero tengo Sí. protones acá. Sí, ¿verdad? Tengo Sí, sí tengo, sí. pocos, pero tengo. Poco. Acá tengo muchos Sí. más. ¿Mm? Ujú. ¿Verdad? Pero que Sí. tengo que en la solución voy a tener protones, los voy a tener. Ah, ya, pero necesito la luz para pasarlos contra la gradiente, ¿eso es? Exactamente, necesito la luz para Ah, pasarlos ya. desde aquí hacia acá. ¿Ok? Ah, ya. Para bombear protones desde donde hay pocos hacia donde hay muchos. Ah, ya. Pero de que hay protones, hay. Hay, exactamente. Ah, ya. Eso era lo que no entendí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, porque claro, suena muy bonito. Aquí tenemos simplemente esta molécula que es la clorofila, ¿no? Pero todo esto suena muy fácil hasta que pensamos, bueno, ¿y cómo lo hace la célula? Y para eso, vámonos a una animación. Esta yo creo que se las puse a disposición, ¿verdad? Esta de Virtual Cell. Perdón, un segundito. Creo que vamos a poner esto. Ya, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ok. Fíjense qué es lo que tenemos acá. Tenemos nuestro fotosistema. Fotosistema 2, fotosistema 1. ¿Mm? Tenemos ahí, en eso en verde, ahí son las clorofilas. ¿Ya? Photosystem 2, Estamos tratando. cytochrome B6A, Ok. photosystem 1, Ya, nos vamos a ver. pyridoxine NADP reductase, Ok. the complex that makes ATP synthase. Y fíjense, la ATP In sintasa. addition to the complexes, 3 mobile carriers are also involved. Ok. Aquí es donde This is estamos, also entonces. single cell. ¿Ya? Acá, fíjense, este es un tilacoide. La acumulación de tilacoides, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Grana. Grana. Típica cosa que nos preguntan en el colegio y que ya nos bastaría con que sepan que sean tilacoides, ¿no? Fíjense que en la grana, en el tilacoide, en la membrana del tilacoide tenemos un montón de proteínas. ¿Ya? Y en esas proteínas tenemos justamente todo esto. Se fijan que tenemos algunos protones acá y tenemos más protones aquí, ¿verdad? Esto está constantemente siendo bombardeado por luz. O sea, es una hoja. Está hecha para ser bombardeada por luz, ¿no?
ha evolucionado de tal manera que tiene justamente la capacidad de captar un montón de luz, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense que el fotón, ¿qué es lo que le hizo a esa clorofila? ¿Verdad? Le hizo un chirlito el fotón. ¿Mm? Un poco lo que hablábamos de cocinar un pollo a palmadas. ¿Sí? Le hizo ese chirlito. Y esa quedó energetizada. ¿Mm? Y esta otra también. Y esto va ocurriendo en las clorofilas de esta zona. Esto es el complejo antena, o sea, esto es un complejo que está captando luz. Y fíjense que en el centro del complejo antena hay dos clorofilas en particular, ¿ya? Que van a recibir esos electrones. ¿Mm? Y se lo van a trasladar a estos dos transportadores de electrones, la plastoquinona. ¿Mm? ¿Okay? Fíjense lo siguiente. Si este le transfiere electrones a la plastoquinona, ¿mm? ¿Qué proceso, okay, redox está ocurriendo sobre este? Cuando pierde electrones, ¿qué le está pasando? ¿Gana? ¿Cómo? ¿Los gana? No, perdió electrones aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando pierdes electrones? Oxidación. Oxida. Oxida, sí. Darío, ¿qué querías decir? Profe, ¿en serio parecen flores cuando uno lo No, puede ver esto es realmente? una representación. Ah, ¿Ya? Entonces se oxida, ¿verdad? Entonces, para que vuelva a funcionar, tiene que desoxidarse, tiene que reducirse. ¿Y de dónde va a sacar esos electrones para reducirse? Se los va a quitar a una molécula de agua. ¿Mm? ¿Ya? Gracias, profe. Ahora sí. De nada. ¿Se fijan cómo le está quitando los electrones a la molécula de agua? Entonces recupera su grado de oxidación, el pigmento fotosintético. ¿Y qué es lo que nos va quedando acá? Oxígeno molecular. ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, como recuperó su electrón, puede volver al ciclo. Y fíjense que la plastoquinona, ¿mm?, ahora va al complejo, ¿okay?, a este espacio, al complejo, ¿cómo se llama? Bueno, ahí transportó justamente, ¿okay?, los dos electrones, perdón, los dos protones. Y acá tenemos justamente nuevamente el transporte de los electrones, el fotosistema 1. Y el fotosistema 1, a diferencia del anterior, no tiene que romper agua, porque aquí le trajeron dos electrones y los excita usando luz ultravioleta. O sea, más bien, fotones. ¿Ya? Y aquí justamente tenemos la formación del NADPH, en la ferrodoxina. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, se fijan que teníamos acumulación de NADPH y por otro lado tenemos acumulación de ATP, para poder sacar al ATP. ¿Mm? Para poder sacar los protones, cobramos el ATP. ¿Sí? Bien. Profe, entonces el primer como fotosistema o la primera clorofila la que se oxida solamente. Sí, a ver, fíjate una cosa. Se llaman fotosistema 2 y fotosistema 1, ¿ya? Porque este fue descubierto después, ¿ya? Ah, ya. Entonces, ¿cómo? No, ya, le digo que ya. Sí, sí sé que es bueno para confundir, pero el hecho es que así es. ¿Mm? Entonces, No, pero me refería a que solo que el primero es el que, o sea, que el 2 es el que se oxida finalmente, que exacto. el 1 ya no. El 1 ya no va a ser, el 1 no va a requerir
romper agua, porque simplemente va a recibir los electrones del fotosistema 1. Ya, Ujú. ya. Los electrones, perdón. Y se fija que en el fotosistema 1 donde tenemos la ruptura del agua, y ahí tenemos justamente lo que es el ciclo de Gibbs. Perdón, ciclo de Calvin, no hay que ver, ciclo de Gibbs. ¿Ya? Ok, entonces, ¿se fijan qué es lo que obtuvimos de todo este sistema? Obtuvimos ATP, ¿verdad? Y NADPH. Entonces tengo energía y poder reductor. Esto fue la etapa clara de la fotosíntesis, la etapa con luz. ¿Ya? Bueno, acá pueden ir a mirar justamente cuál es la luz visible, que es importante. Pueden mirar que los complejos de antenas no solamente están hechos de clorofila, pueden tener varios complejos. ¿Ya? Acá tienen una pequeña descripción de esto. Entonces, acá tienen un complejo antena asociado al coenzima, a la plastoquinona, ¿ya? Y aquí tenemos justamente el transporte. Después la plastocianina, que no necesita, escúchenme, no necesito que se aprendan el nombre de plastoquinona y plastocianina, ¿ok? ¿Qué es lo importante? NADPH, ¿ok? Y ATP. ¿Sí? ¿Estamos claros? Quiero escucharlos decirlo eso. Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que tenemos es NADPH y tenemos ATP. ¿Ya? Ya, no se nos queda nada acá. Entonces, esto es lo que llamamos la transferencia de electrones, la producción del oxígeno. Esto es las reacciones claras. Y las reacciones oscuras ya pueden ocurrir independiente de estas reacciones claras. ¿Sí? Porque el ATP y el NADPH ya están formados. Y aquí es donde ocurre lo que llamamos la fijación del carbono. En que el carbono ingresa a un ciclo donde comienza justamente, ¿cómo se dice? No puedo creer que no puse una imagen del ciclo de Calvin. Qué ridículo. Ciclo de Calvin y Benson. Fíjense que esto es el tipo de cosa que uno debiera acordarse, y en general a uno se le olvida, de que este es el ciclo de Calvin y Benson. ¿Ya? Fíjense qué es lo que está pasando acá. Entra una molécula de dióxido de carbono y se junta con 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato. Y eso nos da origen a 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Entonces, tomamos tres de una molécula y 3 de 3. 3 por 3 nos da 9 carbonos. Y acá tenemos 9. Alejandro, por favor. Siento que me cansé un poco. Fíjense, 3 carbonos, 5 carbonos en 3 moléculas serían 5 por 3, 15, ¿verdad? Entonces tenemos 5 moléculas, perdón, tenemos 3 moléculas de 5 carbonos y 3 moléculas de un carbono. Se juntan y me forman 6 moléculas de 3 carbonos. Entonces, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 15 y 3, 18, 3 por 6, por, ¿okay? 3 por 6, 18. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o ya los confundí bien confundidos? Yo me perdí, profe. ¿De dónde, cómo llegaron eso, el CO2?
Ok, el CO2 está en suspensión en el aire, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame ver si acá tengo una imagen que tenga... Acá está, esta es la primera reacción, ¿ya? Tú tienes el dióxido de carbono aquí, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí. Y tú tienes acá la ribulosa 1,5-bifosfato. Y fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, multiplica esto por 3 reacciones que ocurren al mismo tiempo. Entonces, 1, ok, por 3 nos da 3, 5 por 3 nos da 15, en conjunto son 18. ¿Sí? Fíjate qué es lo que pasa con la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Te das cuenta dónde quedó el dióxido de carbono? Quedó acoplado a un carbono ahora, ¿verdad? Entonces, este carbono que era inorgánico, ahora es un carbono unido a un carbono. Entonces es... ¿Cómo se llama eso? Orgánico. ¿Cómo? Orgánico. Orgánico, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Eso es la fijación del carbono. ¿Sí? Ahora, este intermediario es inestable, entonces rápidamente se rompe a estos dos, al fosfoglicerato. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llama la molécula intermediaria? No, no tiene un nombre. Tienes la ribulosa 1,5-bifosfato, el intermediario, y después 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esta no alcanza a existir mucho más que en la enzima. ¿Sí? Ya. ¿Ok? Entonces, el 3-fosfoglicerato ahora va a ser fosforilado, ¿ya? Después va a recibir 2 electrones, es decir, va a ser reducido hasta gliceraldehído 3-fosfato. Y fíjense que el gliceraldehído 3-fosfato, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la glicólisis? Lo vimos al principio de la clase en la glicólisis. Entonces, con 2 de estos tú puedes sintetizar una glucosa. ¿Me siguen? Sí. Ya. Y de ahí se va a regenerar nuevamente la ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Sí? Cric, cric. Profe, ¿sabe que personalmente me cuesta entender un poco esto? Porque donde no veo las estructuras, los nombres me generan como un, ok. Bueno, pasó de un nombre a otro nombre, pero cuando uno ve las estructuras entiende qué es Ya. lo que pasa. Dame 2 minutos, ¿ok? Descansemos 5 minutos mientras yo busco una imagen con buenas estructuras, ¿ya? Para que Gracias, podamos profe. verlo con calma. ¿Sí? Sí, gracias. 2 minutitos de descanso. Anular grabación. Fíjense qué es lo que está pasando. Tenemos esta molécula, dióxido de carbono y la ribulosa 1,5-bifosfato. Tenemos 3 moléculas de cada una de esas, ¿verdad? ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que este dióxido de carbono se va a unir aquí, ¿verdad? Dijimos que iba a formar una estructura inestable. Entonces ahí tendríamos 6 carbonos unidos en una cadena que se rompe, ¿ok? A 6 estructuras de 3 carbonos. ¿Sí? Entonces tenemos que 1, 2, 3 dióxidos de carbono, ¿ok? Y 3 ribulosas. Si contamos los carbonos son 5 por 5 más 5, más 5 son 15 carbonos en estas 3 moléculas de ribulosa. ¿Me siguen? Y 3 carbonos acá, ¿verdad? Entonces, 15 más 3 son 18 carbonos. Acá tenemos
6 moléculas de 3 carbonos cada una. ¿Mm? ¿Cuántos carbonos son en total? 18. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ok. Lo que ocurre ahora son cambios mínimos, ¿ok? Una fosforilación acá, ¿ya? ¿Ok? Glicerato 3 bifosfato, ¿ok? Gliceraldehído 3 fosfato, dihidroacetona, triosalfosfato. Una de cada 5 de estas, una de cada 6 de estas moléculas. Se fijan que esa molécula y esta básicamente no son muy distintas, ¿no? ¿Sí? Pero este gliceraldehído 3 fosfato va a servir, se va a separar y se va a ir para sintetizar azúcar. Pero de las otras 5 de cada 6, ¿ya? Van a regenerar esta ribulosa 5-fosfato. ¿Mm? Y esa después va a ser fosforilada, ¿ok? Y entonces vamos a tener ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces se dan cuenta que tenemos 5, entran 3, ¿verdad? Tenemos 5, entran 3, o realmente tenemos 15 y entran 3, 18, 18, 18, y aquí se salen 3, entonces tenemos nuevamente 15, 15, 15, 18, 18, 18, y se sale una de estas moléculas con 3 carbonos, y volvemos a estar en 15 carbonos en el ciclo. ¿Me siguen ahora? Sí, sí, ahora se entiende. ¿Les permitió entender mejor esto el ciclo? Sí, a mí al menos. Y eso es lo que tenemos que entender entonces. La estructura de cloroplastos y mitocondrias, ¿m? Y la relación de unos y otros. ¿Dónde está? La que habíamos visto al principio de la clase. Esta. ¿Se fijan cómo son complementarias entonces? Bien. ¿Les parece que tomamos 5 minutos de pausa y después seguimos con citoesqueleto? Ok, profe. Bien.